Venezuela decide. ¿Usted sabía que el país tiene 5 poderes del Estado? Sí, uno de los más importantes, el poder popular. Y todos ellos trabajan en armonía para defender su soberanía e institucionalidad. Seguimos en cuenta regresiva. Estamos a 2 días de la juramentación del presidente Nicolás Maduro este viernes 10 de enero. Y lo hará junto a una multitud de ciudadanos que quieren no solamente el progreso del país, sino también la defensa de la paz. De esto y más hablaremos en este programa. Bienvenidos. Un pequeño abrebocas de todo lo que ha transcurrido en esta jornada de actividad intensa en esta nación suramericana. Pero para hablar de ello, está junto a nosotros, le damos la bienvenida a nuestro estudio al viceministro, periodista además venezolano, William Castillo. Qué placer tenerlo con nosotros, viceministro de Comunicación Internacional, experto también en toda esta temática de Venezuela y sobre todo nos va a ayudar a conocer esa Venezuela profunda. Hola Paola, buenas noches, gracias por la invitación. A usted por aceptar nuestra invitación y formar parte también de este panel. También recibimos a Luciano Basapoyo, quien es del Departamento de Estudios Europeos Americanos Interculturales de la Universidad de Sapienza Roma en Italia. Y a propósito de ello, nos comparte también las 2 versiones, los 2 tomos de la visión de la nueva geopolítica mundial en defensa de la humanidad. Una crítica de las relaciones internacionales, el nuevo sistema económico monetario del mundo multipolar y transacciones al socialismo. Una transición importante que usted también puede leer y ya puede formar parte de su biblioteca. Vamos a empezar hablando de lo que ha transcurrido esta jornada. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, gracias de esta invitación. Es siempre un placer estar en esta televisión, que es una televisión libre. No es fácil en el mundo nordcéntrico tener una televisión como esa. Muchísimas gracias. A ustedes por estar aquí. Y quiero empezar con algo que para muchos puede causar de alguna manera escepticismo, pero para otros forma parte también de una especie de radiografía. Las famosas encuestas que se divulgan en medios de comunicación, en redes sociales, que pueden no tener su credibilidad, pero también tienen un margen de error. Lo cierto es que se conocía esta de Interlaces a propósito de la juramentación del presidente Nicolás Maduro, que está centrando mucha atención mediática también, con recetas de qué va a pasar aquí al 10 de enero, 10 pasos para saber qué se viene el viernes, ¿no? ¿Qué pasará después del 10 de enero? ¿Cómo amanecerá Venezuela, etcétera? Son distintos titulares que circulan también en estas plataformas digitales. Vamos a compartirles lo que Interlaces estaba publicando para poder empezar este análisis y poder conocer un poquito la percepción que se tiene también a través de esta encuesta. ¿Quién espera usted que sea proclamado como presidente de la República el próximo 10 de enero ante la Asamblea Nacional? Es la pregunta que hace esta encuestadora. Interlaces activa esta toma, por supuesto, esta parte de estadística y dice: Nicolás Maduro, el 81%, Edmundo González, 16%, y no sabe, no responde el 3%. ¿Cuál es la primera impresión? Mira, esta es parte de una, decíamos fuera de cámara, de una película que se repite a lo largo de los últimos 25 años y que tiene que ver con la forma en que se percibe dentro de Venezuela y fuera de Venezuela el proceso político, ¿no? Nosotros en Venezuela estamos construyendo una democracia diferente, tenemos una constitución que fue votada por el 72% de nuestro pueblo, tenemos un modelo político y social propio y frente a ese modelo tenemos 25 años resistiendo los ataques internacionales con apoyos internos para destruir ese proyecto constitucional. Entonces, este es un momento de esa larga película que tiene los mismos actores, tienen el mismo guión y
para fortuna del pueblo venezolano, también sabemos cómo termina esta película. Esa película va a terminar el 10 de enero con la juramentación de Nicolás Maduro como presidente, como fue electo el 28 de julio y como fue ratificado en la revisión de los resultados que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral. De tal manera que, si tú me dices, ¿cuál es la percepción que tú tienes de esto? Yo creo que eso refleja, esa encuesta entre lo que uno escucha en la calle, refleja la seguridad que tiene el pueblo de Venezuela, que el viernes no vamos a tener sino otra cosa que no sea, salvo algún evento violento, que nunca hay que descartar, pero vamos a tener un día de fiesta y de ratificación de la democracia en Venezuela. Quiero contarles un poquito lo que transcurría en esta jornada muy temprano, también, Luciano, el hecho de que la directiva, que ha sido además juramentada el fin de semana, quien tendrá la labor principal de realizar esa juramentación al presidente, porque así lo establece también el reglamento de esta máxima instancia legislativa, como se conoce en otros países, Asamblea Nacional o Congreso, pues juramentará al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Una directiva que además ha sesionado, ha visitado, se ha reunido con todos los poderes del Estado. Esto tiene un mensaje potente. ¿Cuál sería tu criterio? Yo pienso que esto no es una cuestión de ley o de reglamento, es una cuestión histórica. El viernes se va a determinar un día de fiesta, de paz, y que históricamente determina que ese el presidente constitucional es el presidente Maduro. Yo pienso de conocer un poquito este país, mi segunda patria, la llamo mi patria socialista, porque vivo en un país donde está un gobierno fascista. El gobierno, uno de los peores gobiernos que hoy se tiene en el mundo, ¿no? Ahora está llegando Trump, está Milei en Argentina. En España sabemos cómo se comporta el gobierno a favor de los antichavistas y el gobierno fascista nuestro. Yo estoy participando, son siempre aquí, la primera vez fue en 1989 al tiempo del Caracazo para conocer, sí. Y después del 98 siempre, no sé si son más de 50 veces que estoy aquí, solo los últimos meses, a julio, agosto, septiembre, noviembre ahora. Esto es un pueblo de paz, esto es un pueblo de paz, esto es un pueblo tranquilo, esto es un pueblo que necesita paz para continuar en este grande proyecto que es de una construcción y de una transición. Para nosotros es una transición socialista, seguro es una transición antiimperialista, antifascista, no es una casualidad que mientras tanto que se confirma obviamente el presidente Maduro, aquí en Venezuela es el lugar central de todo lo antifascista en el mundo. Porque esto que se realiza aquí, tengo pena de decirlo, una parte pequeña son la gente realmente violenta. Está una oposición, esta oposición obviamente se tiene de dialogar cuando es una oposición tranquila, legal y todo, tenemos de ver si de parte nuestra, digo nuestra porque me siento parte de este proceso, si se cometieron algunos errores, todo los procesos tiene límite, tiene contradicción, tiene errores y se tiene de dialogar. Pero está una parte, me gustó mucho hoy en televisión, vi la reunión del presidente Maduro con la estructura que no sé cómo... La ODI, sí, exacto. Organismo de Dirección de Defensa Integral. De Defensa Integral, como decía, lo decíamos antes con William, como decía nuestro comandante eterno, esta es una revolución pacífica, pero armada. No se puede permitir a nadie de poner en discusión la soberanía de estos países, la autodeterminación. Todo, como dice, es una película que sabemos quiénes son los actores, sabemos quién es que va a dirigir, sabemos también que se va a terminar con la felicidad de este pueblo que con toda la contradicción quiere de ir adelante a la construcción de un proceso nuevo. Y para la construcción de un proceso nuevo también está una reforma constitucional. Lo decía muy temprano también el presidente Nicolás Maduro, que esa va a ser una de las primeras tareas después de juramentar el 10 de enero. Esto es lo que decía. Vamos a recordar. Anuncio que el 10 de enero, luego de haber
hecho el juramento obligatorio constitucional ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el primer decreto que firmaré será constituyendo una amplia comisión nacional e internacional para ir a una gran reforma constitucional con debate y diálogo de todos los sectores políticos, sociales, culturales, económicos del país. Viceministro, esto es muy importante porque esto va a trascender también en la construcción de ese camino de una Venezuela a un Estado comunal. Es decir, se gobierna y se refuerza seguir gobernando escuchando al pueblo. Y no solo escuchando al pueblo. Yo te diría, Paola, que la clave, y si me permite que el profesor Bassapolo, que es un experto, un académico de los más reconocidos en Italia y en el mundo sobre estos temas, lo que aporta la revolución bolivariana, vamos a decir, a la doctrina y a la práctica democrática en el mundo es la incorporación de la democracia participativa y protagónica, que supera la democracia representativa, que supera la democracia burguesa clásica y que incorpora al pueblo como un sujeto histórico con poder propio y además con poder desde el territorio. Porque eso es una idea de Simón Rodríguez que Chávez incorpora después en el discurso de la revolución, es que la única forma de crear una sociedad nueva es entregándole el poder al pueblo. Yo creo que este anuncio del presidente es trascendental y pone el acento en lo que yo creo que los venezolanos y las venezolanas queremos. Es debatir qué vamos a hacer con nuestro país en los próximos 10, 20 o 30 años. ¿Cómo vamos a mejorar la economía? ¿Cómo vamos a terminar de derrotar a las sanciones, los bloqueos? ¿Cómo vamos a recuperar el sistema eléctrico? ¿Cómo vamos a recuperar el salario y el sistema de previsión social destruido por las sanciones? Entonces el presidente dice, mira, más allá de los dimes diretes, de los shows internacionales, esto en Panamá, en Estados Unidos, en Argentina, hay una realidad, hay un país que quiere trabajar, que quiere construir, y el presidente está diciendo, mi primer decreto, así como Chávez en el 99 dijo, mi primer decreto será llamar a una constituyente. El presidente está diciendo, mi primer decreto va a ser llamar a una reforma constitucional que yo creo que la necesitamos en Venezuela para abrir las compuertas de la participación, para abrir el diálogo, para escuchar también a quienes se sientan no incorporados a la revolución. La revolución está viviendo en sí misma una revolución, una transición, una transformación profunda de sus bases ideológicas, políticas, para profundizar el proyecto humanista socialista de Hugo Chávez. Así que yo creo que es de las mejores noticias que podemos tener en estos días, que tantas amenazas y tantas noticias, tú sabes, espantosas, que asustan a la gente, y bueno, también los peligros que hay, porque hay 150 mercenarios presos, o sea, no es cualquier cosa lo que está pasando en el país. Pero yo creo que lo que va a pasar a partir del viernes es que el país va a entrar en un proceso de discusión abierta, muy beneficiosa para todos. ¿Cuál es la percepción desde afuera de una reforma constitucional en medio de una narrativa, además de que Venezuela es una dictadura? ¿Por qué transformar una constitución entonces si todo es dictatorial? Decía hoy el presidente Maduro de lo que fueron la conquista de esta revolución y parece que en el 2025 seguro se van a tener 3 elecciones, que son 31 y 3, vamos a 34. Y después puede ser que estará a fin del 2025 un referéndum, ¿no? Esta es dictadura. Esta dictadura es una cosa. Vamos a elegir gobernadores, vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir Asamblea Nacional, vamos a hacer 9 asambleas regionales. 9 elecciones al menos. Claro, esta es una mega elección parlamentaria, vamos a decir, y de gobernadores regionales locales. Probablemente vamos a tener este mismo año un referéndum constitucional después de un largo debate en el año. Es decir, este es, perdóneme que lo diga Luciano, pero tú lo sabes, yo creo que Venezuela hoy, sin falsa modestia, puede considerarse el pueblo políticamente más formado del mundo, porque está todos los días debatiendo. Es un polo seguro, y antifascista, antiimperialista, que se pone en discusión, que se va a tener elecciones en continuación, donde el pueblo, ahora en Europa, en los Estados Unidos, se va a elegir presidente de república de países que son dominantes en el mundo, con el 30-40% de la gente que va a votar. Y Georgia acaba de elegir un presidente y como Estados Unidos dijo que no era y en la Europa, entonces dicen que no es el presidente. Exacto. Y lo votó ¿Y quiénes no votan? No vota la gente pobre. Así es. Esto es. Y
Y fíjate, para profundizar esta idea de las transformaciones dentro de la revolución, nosotros elegimos por primera vez el año pasado, los proyectos comunales fueron votados por las comunidades. Participaron 4,5 millones de personas de las comunidades, votaron por sus proyectos. ¿Qué hizo el presidente? En el presupuesto de este año, el presupuesto con que arranca el año, porque eso se va modificando, por supuesto, cuando llegan los ingresos extraordinarios, pero Venezuela arranca el 2025 con un presupuesto de 10.000 millones de dólares. Bueno, el 20% de eso, es decir, 2.000 millones de dólares van a ser para el Poder Popular, van a ser transferidos a través de lo que la gente va a votar. Yo quiero que me arreglen mi calle, yo creo que me construyan una escuela. Lo va a votar la gente y lo que vote la gente, el dinero le va a ser entregado por el gobierno y esa es la democracia directa, esa es la democracia. Si vemos la otra cara de la moneda, por ejemplo, en países europeos, obligándoles a destinar entre el 1.5, 2% y 3% de su Producto Interno Bruto, ¿para qué? Para la guerra. Bueno, yo quiero compartirles lo que reseñan también las autoridades, las cabezas de estos poderes públicos que también han sido amenazados. ¿Y a qué me refiero? Pues planes de la extrema derecha en esta nación suramericana digitadas desde el exterior, era dentro de sus objetivos destruir la institucionalidad republicana. Esto es lo que reseñaba también muy temprano en el marco de este encuentro la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Ella decía durante este encuentro, el Poder Judicial está firme para defender la constitucionalidad y la paz de los venezolanos. Asimismo, agregó que cuentan con los hombres y mujeres del Tribunal Supremo de Justicia para defender la patria del libertador Simón Bolívar. Era parte también de sus declaraciones esta jornada. Pero no solamente ella se pronunciaba, también lo ha hecho el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, otro de los blancos también mediáticos y de la extrema derecha para tratar de desvirtuar la institucionalidad de la labor que realiza también el Ministerio Público en esta nación. Él puntualizaba esto también durante su intervención. Estamos demostrando una unidad blindada que coloca a Venezuela en la vanguardia de los pueblos más heroicos del planeta. Esto también marca un punto de inflexión, mientras otros países gobiernan por decreto por encima de sus asambleas o congresos, mientras otros países gobiernan con imposiciones como desguace, vaciamiento de instituciones, despido de empleados públicos, que no estamos ponerle nombre ni apellido, que todos conocemos la realidad, pues Venezuela tiene este trabajo conjunto y mancomunado por el bien común de sus ciudadanos. Vamos a seguir sumando la actualidad informativa. Hoy han desarrolladose diversas actividades. Vamos a sumar a nuestra compañera de labores, Madeleine García, para que nos amplíe detalles. Hola Madeleine, qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿desde qué punto estás? Ya veo también luces que alumbran esta noche en Caracas, la capital venezolana. Bienvenida. Hola Paola, saludos a tus invitados. Pues estoy en la Plaza Altamira, en Chacao, queda entre el este y el oeste de la capital, otrora epicentro de la oposición radical. Desde aquí, si esta plaza hablara, podría contarles cómo la oposición de la ultraderecha venezolana reunía, congregaba a los llamados guarimberos, hoy comanditos, para que salieran a enfrentarse con los cuerpos de seguridad para desestabilizar el país. La última, por ejemplo, ocasión fue en el 2017, cuando desde aquí pues se reunían y salían a la autopista a quemar, a incendiar. Muy cerca de acá asesinaron y quemaron vivo a Orlando Figuera, este joven que lo dijeron que era chavista y por su color de piel pues lo quemaron. Esto fue justamente en donde estamos hoy. Es así, está así. Hay luces, está la Navidad todavía acá en esta plaza. Vemos muy cerca los carros, hay una niña patinando, por el otro lado hay gente. Es decir, esta es la cara y el rostro de la paz que se refleja a lo largo y ancho de la capital y también a lo largo y ancho de Venezuela. Frente a esto, el presidente Nicolás Maduro hoy reunido con el alto mando militar, con el Estado completo para activar las ODI, que es el máximo o la máxima instancia de defensa nacional territorial en cada uno de los estados, pues decía y denunciaba cómo María Corina Machado, la ultraderechista, intentaba ingresar acá a Venezuela mercenarios para atentar contra sus propios seguidores. Es decir, una causa belli, poner una escena de esta. Y queremos compartir con ustedes lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, porque hasta los momentos, Paola,
el presidente reveló que se han detenido más de 150 mercenarios extranjeros. Imagínate, entre el día de ayer y hoy, la cifra se elevó a más de 150, hasta ayer eran 132. Que nadie caiga en provocación. Ya el ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha denunciado la intención manifiesta de la señora María Corina Machado de mover grupos de mercenarios para tratar de atacar manifestaciones opositoras de extrema derecha. Yo reitero esa denuncia, reitero la denuncia, que pretenda otra vez una emboscada contra su propia gente como ya lo hicieron en el pasado, en muchas otras oportunidades. Atención a toda esa gente opositora o seguidora de la extrema derecha, tengan cuidado de su demonia, de su sayona, que es una criminal, es una criminal. Ellos tratan de cubrirse en oraciones, en cadenas de oraciones, sus intenciones manifiestas de crimen, violencia, división, exacerbamiento del odio. No han podido, ni podrán, ni por allá, ni por acá. Este pueblo tiene una conciencia y un compromiso y un amor tan grande con la patria que lo ha demostrado tantas veces y lo seguirá demostrando. Y precisamente en el día de ayer, la milicia bolivariana o el cuerpo de combatientes de la milicia bolivariana salía a las calles con su fusil. No son civiles cualquiera, son civiles que han sido entrenados y que forman parte de este quinto componente de la Fuerza Armada. Con sus fusiles en manos, entrenados, decía, nosotros estamos entrenados para defender la paz de cada uno de sus territorios, de sus zonas productivas, de las empresas, los pescadores, los campesinos, es decir, en cada uno de estos sectores, porque precisamente la ultraderecha ha tratado de sabotear empresas y se han llegado y conformado por cuerpos de combate, y lo que nos decían a ellos era que precisamente tenían tatuada la patria en su piel, y por eso siempre la iban a defender. Un poco para contextualizar lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo todo esto no está o no avanza sin una alianza también de la ultraderecha internacional. El presidente Nicolás Maduro ha denunciado a estos expresidentes que tienen expediente además oscuro en cada una de esas naciones, expedientes personales. Por ejemplo, hablaba el presidente Nicolás Maduro recordando, desenvolviendo a Andrés Pastrana y la vinculación con esta finca, una organización en Estados Unidos de pedofilia, donde se le dio como invitado a Andrés Pastrana, y como esto, bueno, el tema del narcotráfico vinculado a Vicente Fox y también a Calderón, a los expresidentes de México. Y hoy el presidente de Panamá recibió a Edmundo González Urrutia. Allí decía el canciller, hay una gran sorpresa a Venezuela y no vamos a declarar en qué consiste o develar esta estrategia. Pero el presidente Nicolás Maduro reaccionó y respondió al presidente de Panamá. Vamos a escuchar. Declaran por allá en Panamá y amenazan a Venezuela. Yo quisiera que el presidente de Panamá tuviera los cojones para defender el canal de Panamá que quiere demostrar para agredir a Venezuela. Eres un cobarde, presidente de Panamá, y te va a tocar lo tuyo a ti también. El que se mete con Venezuela se seca, te secarás, te secarás. No te puedo decir el nombre porque no me sé ni tu nombre. Creo que el pueblo de Panamá ni sabe tu nombre. Viejo asqueroso. Ojalá salieras a defender el canal de Panamá y la dignidad que dejó para Panamá Omar Torrijos. Ojalá. Elevo una oración por Omar Torrijos, para que el pueblo de Omar Torrijos, fundado por Bolívar, quien libertó Panamá, le llegue su hora de reivindicación, más temprano que tarde. Así será.
día de ayer se movilizaron las milicias o los cuerpos combatientes de la milicia. En el día de hoy lo hicieron los motorizados, guerreros de hierro, caballos de hierro por la paz, que salieron a lo largo y ancho también de Caracas, no solamente para defender su voto, sino para también defender la paz, apoyar al presidente Nicolás Maduro, juramentarse con él para el 10 de enero. Y llegaron al Palacio de Miraflores. Allí estaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y en un apasionado discurso, esto dijo. Si ese señor que anda destilando inmundicia por países extremistas de nuestra región llegase a osar pisar el suelo venezolano, será detenido inmediatamente, lo debe saber. Si la desquiciada que se la da, ustedes saben de quién, ella se la da, me disculpan la expresión, de arrechita, y le hemos dicho, arrechas somos las mujeres venezolanas. Atrévanse pues, atrévanse, que aquí estamos para defender a Venezuela, que aquí estamos para defender a nuestro pueblo, que nadie se equivoque. Aquí está el pueblo venezolano, aquí está el pueblo chavista, y aquí estamos los hijos y las hijas de Simón Bolívar. Atrévanse pues, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y con esa frase o esa palabra me quedo, porque precisamente en el día de mañana María Corina Machado, la ultraderechista, al que el presidente llama criminal, por lo que ha venido haciendo desde hace tiempo, pero que está ahora encabezando esta operación sobre Venezuela a partir del 28 de julio hasta la fecha, es decir, van 5 meses con esta operación en donde ella se encuentra escondida, y en sus marketing, en sus videos dicen no le tengan miedo al miedo, pero ella está escondida. No le tengan miedo al miedo, pero sus hijos están fuera, igualmente con el resto de la oposición radical. Pero ha dicho que en el día de mañana se debe movilizar el pueblo venezolano, porque llegó la hora de prácticamente incendiar el país. El presidente Nicolás Maduro decía que tenemos derecho constitucional a defender la paz, del terrorismo y de todo esto que ella ha venido diciendo. Así que en el día de mañana la vicepresidenta decía precisamente eso. Bueno, aquí estamos para defender la paz, y aquí estamos las mujeres que van a salir al frente a defender a Venezuela. Así que bueno, nosotros estaremos haciendo seguimiento a lo que ocurre acá en el país. Esta paz es la que van a defender los movimientos sociales, los campesinos, los pescadores, todos los sectores productivos, los empresarios que ya también se han pronunciado frente a estos tambores de la guerra y esta estrategia de la ultraderecha venezolana por desestabilizar el país y por asaltar el poder. Pau. Gracias, Madeleine. Ahí está un resumen de esta jornada intensa también, y mañana más jornada intensa de actividades que tiene programada esta revolución en defensa de soberanía y también la autodeterminación de los pueblos, que se traduce en eso, en la decisión de sus autoridades, de quién los gobierna, y la decisión de un pueblo que decide qué es lo que quiere para el futuro de su nación. Viceministro, una estrategia que se reedita, los mismos actores con un mismo final, nos decía al inicio del programa. Pero ¿qué devela esto? ¿Que la oposición simplemente se limitará a tener una estrategia en redes sociales? Mira, ellos han venido construyendo una política de promoción del odio y han usado inteligentemente las redes sociales. Recuerda que ellos tienen el apoyo de Elon Musk, de los grandes magnates, los megamillonarios de las redes sociales, y han construido una campaña en redes sociales que viene horadando la convivencia nacional, que viene tratando de no solo criminalizar al chavismo, sino normalizar la liquidación del chavismo. Y por eso vimos en la noche del 28 de julio y los 2-3 días posteriores de guarimbas que hubo, cómo se persiguió directamente a dirigentes chavistas hasta asesinarlos.
Es decir, eso se viene construyendo, eso no fue espontáneo. El elemento mercenario siempre está, pero ahora el elemento mercenario viene acompañado de una política fascista que normaliza el asesinato político por tus ideas distintas. Tú eres chavista, entonces es normal que yo quiera tu muerte, quiera tu desaparición. Eso ha calado en un sector de la población venezolana, no lo podemos negar. Es un sentimiento minoritario, pero es muy peligroso porque en esos sentimientos de vacío, de soledad, de odio, se incuban tendencias homicidas y suicidas de una parte de la población. Por otra parte, está la estrategia del gobierno. O sea, el gobierno ha jugado a ocupar las calles con presencia, con activismo, con alegría. Es decir, el pueblo chavista está en la calle y no está a la defensiva, está a la ofensiva. O tenemos un encuentro internacional antifascista donde hay, bueno, Luciano y 2.000 intelectuales, pensadores, políticos, movimientos sociales de toda parte del mundo están aquí para ver lo que va a pasar y para contar la verdad de Venezuela al mundo. Entonces, son dos estrategias. Una estrategia que se ancla en el pueblo, en la Constitución, en la ley, y una estrategia que se ancla en el extranjero, en el financiamiento, en las operaciones mediáticas y en las operaciones mercenarias. Eso es lo que está en juego. Yo creo que mañana, sí, mañana, pasado mañana, no, yo no soy adivino. Por supuesto, uno nunca puede descartar ninguna locura, porque si hay 150 mercenarios detenidos, puede haber algunos más que han sido contratados para generar atentados, para lo que denunciaba la propia Madeleine en su relato, ¿no? Operaciones de bandera falsa, autoatentados, o que se le ponga una bomba a una concentración opositora para culpar al gobierno. No hay que descartar nada de estas cosas porque ya lo han hecho en el pasado. Pero yo creo que el sentimiento general que hay hoy en las calles de Venezuela, en los hogares de Venezuela, es un sentimiento de paz. La gente quiere que se inicie el gobierno del presidente Nicolás Maduro y quiere seguir trabajando y construyendo su patria. Sí, y además cuando Venezuela se convierte en esa capital antifascista es porque enciende esa alerta del resurgimiento de este tipo de apología que hacen también algunos líderes en el mundo, porque ni siquiera estamos hablando de negacionistas. Ellos reconocen y festejan que este tipo de atrocidades se sigan cometiendo en pleno siglo XXI. Es un momento, una fase histórica de crisis tremenda del capital. È una crisi del modo di produzione capitalista che non è solo economica, finanziaria, monetaria, però è una crisi medioambientale y è una crisi di civilizzazione. Sta terminando la época ovviamente dell'imperialismo y también del capitalismo. El mundo hoy è claro, está el mundo unipolar que tiene como única estrategia el dominio eurocéntrico, el dominio euroatlántico, nordecéntrico a través de la guerra. Guerra monetaria, guerra comercial, guerra económica como las sanciones que se aplica aquí, el bloqueo contra Cuba y eso, y toda la guerra. De la otra parte está un mundo multipolar que no es un mundo socialista, pero es multipolar. Están países de transición al socialismo como Venezuela, Cuba, China, Vietnam, y está Rusia, y está Turquía, está India, está muchísimos otros países, los BRICS, las varias alianzas que pone un problema. No se puede vivir en un mundo de guerra, no se puede vivir en un mundo de terrorismo, no se puede vivir con el dominio imperialista y nordecéntrico. ¿Por qué Venezuela es el centro del antifascismo y del antiimperialismo? Porque aquí tenemos, uno, una transición al socialismo. Antes se decía la reforma constitucional. La reforma constitucional es un pasaje histórico para caminar a través de la transición al socialismo. Nosotros tenemos poca experiencia como el Venezuela. En Venezuela se aplica la comuna. A mí me recuerda la comuna de Marx del 1870 o la República Romana de Mazzini. Son experiencias nuevas y por eso la reforma constitucional es un pasaje adelante de la transición al socialismo. Estamos caminando, punto aquí. Después, aquí está una oposición
está una oposición con la cual tenemos de hablar, después está una oposición que no se puede hablar de derecha, de extrema derecha, y después se tiene de dar el nombre suyo. Aquí están fascistas y mercenarios con el cual, ¿por qué se tiene de hablar con delincuentes? Con delincuentes no se puede hablar, con quién se puede hablar, hablamos. Pero no se puede hablar con delincuentes, no se puede hablar con fascistas. Si tenemos 650 personas presas, ¿no?, que son mercenarios, que le dan el dinero, significa que puede estar otra gente. Por eso, tranquilidad, paz, tranquilidad. Si alguno está obviamente escuchando esta transmisión, le damos un mensaje de paz, paz, tranquilidad, no contestar a ninguna provocación, tranquilo. Pero esta revolución se defiende la autodeterminación, se defiende eso. Si aquí están, esta vez, la otra vez eran 800, 900, esta vez están 2000 delegados internacional. Significa que el mundo multipolar está aquí, África está aquí, América Latina está aquí, Asia, la tricontinental del pluripolarismo está aquí para ver, para contar. Sí, tienen Facebook, ¿de acuerdo? Tienen lo que tiene toda la comunicación que se llamámosla terrorismo, el terrorismo más mediático, es la comunicación desviada, no es fake news. Aquí van a golpear el dominio del algoritmo, ¿no? Esta cosa aquí. Pero nosotros tenemos la cultura, por favor. Sí, claro. Antes se hablaba, lo digo con gran respeto, antes se hablaba de una combatiente. Estamos viendo Delcy Rodríguez, persona de gran cultura, una combatiente. De la otra parte, para hacer un ejemplo de mujeres, de la otra parte está una persona que no tiene derecho a nombrar su nombre, porque es una persona que no sabe qué es la cultura, es una provocadora fascista que no le interesa. William, una joven de menos de 20 años que a julio mató a una dirigente del PSUV, cuando lo llamaron para hablar, dice, ¿por qué tú mataste a una señora, madre de familia y todo? Porque era chavista. Es una cosa increíble. Tú piensas qué comunicación que están creando. Nosotros podemos contestar con 2 o 3 cositas. Cultura, primero, batalla de la idea y de cultura, dar la nuestra cultura al pueblo. Dar la fuerza de la autodeterminación, la democracia participativa, y yo pienso que la reforma constitucional, me permito de decir, la democracia representativa se superó. Aquí tenemos la democracia participativa. Yo pienso que con la reforma constitucional nosotros vamos a hacer un paso adelante de superar la democracia participativa, el rol del pueblo en la decisión de masa de todo, para decir en cuáles partes del mundo una comuna puede decidir esto es mi proyecto de inversiones sociales y vamos a hacer eso. Yo pienso que estamos caminando. Y justamente algunos se preguntarán si realmente podrá dominar esto a todo un pueblo, o será realmente un pueblo que va a decidir el futuro y el camino a seguir de aquí al 2031. Y es que esa es la gente que ha salido hoy. Vamos a marcar nosotros una pausa con estas bellas imágenes que han formado parte de esta jornada, con esta inmensa caravana de motorizados, lo que aquí se conoce como los caballos de hierro, que acompañan también la decisión de la voluntad del pueblo venezolano de seguir ese camino de paz. No por nada Venezuela aplica este pilar fundamental dentro de su diplomacia internacional, la diplomacia de la paz en un país que además no está aislado. Ya volvemos.
Muchos se preguntan cuál va a ser el camino que va a transitar esta nación suramericana después del 10 de febrero. Pues el gobierno bolivariano, esta revolución tiene un plan 2025-2031. Es este. El primer tema nacional del plan de gobierno establece la liberación de las fuerzas productivas para dar el salto a la potencia económica de Venezuela, haciendo frente a la agresión contra la moneda y los mecanismos de guerra que afectan el abastecimiento y el poder adquisitivo de la población. Además, avanzar en la construcción del socialismo y la diversificación económica a través de nuevas fuentes de riqueza. El presidente Nicolás Maduro y su gobierno se proponen fortalecer y expandir la protección del pueblo como garantía de un salto cualitativo en la inclusión social plena. El tercer tema nacional establece la soberanía plena basada en la descolonización y ruptura de armas, incluyendo la seguridad y la defensa integral de la patria, donde impulsará la unión cívico-militar y una nueva visión de desarrollo soberano, junto a la liberación cultural que rompa con las estructuras de dominación económica, social, política y jurídicas del imperialismo. Esta gestión estará caracterizada por la construcción de la ciudad socialista, una estrategia que tiene el objetivo de expandir la gran visión vivienda Venezuela como un injerto del nuevo sistema urbano, donde los venezolanos obtengan empleo local y servicios en conjunto con una organización política, social y cultural. El quinto tema nacional busca la transformación revolucionaria del Estado con nuevos métodos de gobierno y la modernización para luchar contra el burocratismo y la corrupción, de acuerdo con la agenda concreta de acciones del Plan de la Patria Comunal y con el apoyo de la creación del Banco Comunal y el fortalecimiento del poder popular. 5 ejes centrales de este plan de gobierno. Una revolución que además está lista, preparada, no solamente para continuar, sino ampliar y fortalecerse. ¿De la mano de quién? Del poder ciudadano. Viceministro, esto es fundamental porque algunos piensan que poder sentir si un gobierno va bien o un país está bien es el pálpito de la economía. Claro. En Venezuela hay 970, me estaba diciendo usted, sanciones unilaterales, coercitivas, ilegales, que además han sido ya reconocidas por los propios relatores de Naciones Unidas como una arbitrariedad que merma, golpea directamente a los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Cómo ha logrado Venezuela, además, ser reconocida por organismos internacionales como uno de los países, por ejemplo, que va a crecer más de nuestra región? Lo dice la propia CEPAL. Venezuela lleva 10 años viviendo bajo el régimen de sanciones de Estados Unidos. Esto comenzó en el año 2014, en diciembre de 2014, y el año pasado cumplimos 10 años, una década, se dice rápido. Pero quiere decir que un niño que tiene 11, 12 años en Venezuela, durante sus primeros 7 años solo vivió en un país con crisis, con bloqueo, sin alimentos. Y desde la pandemia, cuando el presidente Nicolás Maduro, poco antes de la pandemia, define un programa económico para enfrentar el bloqueo, cuando se comprende la magnitud de lo que está pasando y se define un programa económico que empieza a funcionar después de la pandemia. Hoy Venezuela produce más alimentos que antes del bloqueo. Venezuela lleva 4 años creciendo. Vamos a cerrar el 2024 con un crecimiento, Luciano, que puede estar entre 7 y 8%, el más grande de América Latina, y vamos a liderar, ya dijo la CEPAL, el 2025 en crecimiento. Serían 5 años consecutivos liderizando el crecimiento en América Latina. Estamos recuperando la producción petrolera, estamos exportando más. Venezuela hoy exporta camarones, está exportando fruta, además de petróleo. Es decir, ha habido una transformación porque el pueblo se unió en función de recuperar su bienestar. Y ese esfuerzo lo ha liderado el presidente Nicolás Maduro, aún sin haber quitado ninguna de las 974 medidas coercitivas y sanciones que existen contra PDVSA, contra las finanzas públicas, contra el oro de Venezuela, contra el Banco Central, contra la banca pública, contra los ministerios, contra el presidente propio de la República, contra la vicepresidenta, que no se puede ni movilizar porque tiene sanciones de la Unión Europea. La vicepresidenta, para ir a La Haya a defender a nuestro país el Esequibo, tiene que pedir un permiso a los Países Bajos para estar en La Haya. Dime si esa coerción sobre un Estado no afecta el funcionamiento del Estado. Entonces, esto ha sido un proceso que yo llamo milagroso, el presidente lo ha definido así, porque ha sido un pueblo que se negó a entregar su soberanía en función de la coerción por el estómago, de la guerra económica, de la guerra miserable que se hizo contra nuestras mujeres, contra nuestros niños. Se nos negaron vacunas y hoy ese país está en recuperación, con músculo propio, con esfuerzo propio. Así que en los próximos 6 años la consolidación de esta recuperación, que como dice Luciano, no se puede explicar solo en números económicos,
hay que verlo en la cultura, en nuestra historia, en el legado de Chávez, en la política que se ha llevado, el diálogo nacional, el diálogo con los sectores productivos, pero el diálogo sobre todo con el pueblo. Es decir, ha sido un montón de factores que han permitido a Venezuela empezar a superar los efectos del bloqueo, y yo creo que este proceso sí es imparable. Por eso apuestan a que puedan en estos días frenar este proceso con un último zarpazo a la democracia, y por eso el esfuerzo del Estado en evitar y en consolidar este camino de recuperación y de bienestar en los próximos 6 años. Además, que esto también marca un punto de inflexión en una nación que ha tratado durante todos estos años, durante todo este tiempo, con distintos mecanismos, tratar de aislarla del panorama internacional, golpear sobre todo algo que caracteriza a esta revolución y a su población, que es la resistencia. ¿Cómo ven ustedes esto desde afuera? Yo me ocupo de macroeconomía, de economía de eso, 40 años en la universidad. Este es el primer caso al mundo en la historia, que en un año y medio se cambió completamente la situación. Yo me recuerdo, un año y medio atrás, para comprar un café necesitaba medio kilo de... una bolsita así. De billete. Hoy no tenemos, en junio pasado, 6 meses atrás, la inflación sobre base mensual era del 1%. Significa más o menos del 20% año. ¿no? Y teníamos 3.600% de inflación. Una batalla que no se puede explicar con la estadística económica. Es imposible hablar, por ejemplo, de la diversificación productiva, ¿no? Pensar que hoy, antes se compraba el 85% de alimentación, hoy el 96-97% la producción es nacional. La moneda, es una batalla sobre la moneda increíble. Yo pienso que la grande victoria es no solo económica, es obvio que tenemos una situación económica buenísima en estos momentos, que se tiene de mejorar obviamente todo, pero es una victoria política. Esto demuestra la fuerza de esta revolución, una batalla de ideas, una batalla de civilización, una batalla geopolítica, el rol internacional de Venezuela que cambió en todo el sentido internacional. Esta es fundamental. Sí. Y Luciano, yo te agregaría, disculpa ahí, el rol geopolítico de la diplomacia bolivariana de paz, que fue el concepto que Chávez incorporó a la política exterior de Venezuela. Dijo, nuestra diplomacia tiene que ser de paz. Pero eso está en todo el mundo, aún con las sanciones. Está ayudando a los países del Caribe, ayudó con las vacunas, a llevar las vacunas. Ha logrado, con sus pocos recursos, lograr, por ejemplo, ayudar a los países del Caribe frente a los huracanes. En el avión que nos secuestraron en Argentina y que luego destruyó Estados Unidos, se hacían operativos humanitarios para rescatar personas durante la época de huracanes en el Caribe. Se llevaron brigadas de defensa civil de Venezuela a Turquía para un terremoto y a Chile para los incendios. Y eso lo hicimos con gobiernos que nos atacan, como el de Chile. Por ejemplo, Venezuela es un país que con el comandante Chávez aprendió a compartir lo que tiene. La solidaridad no es dar lo que te sobra, es compartir lo que tiene. Venezuela podrá tener poco o mucho, pero eso lo pone a disposición de los pueblos, lo entrega con amor, no pide nada a cambio, pero tampoco se va a dejar patotear ni se va a dejar humillar por los países. Son dos lógicas completamente diferentes. Tú puedes tratar la economía en función de la ganancia, en función de la explotación del hombre y de la naturaleza, o la puede tratar con la globalización de la solidaridad y la complementariedad. Hoy no es casual que los únicos dos países que van a ayudar al mundo, que demuestran solidaridad con la crisis, con el bloqueo, son dos países socialistas como Venezuela y Cuba. No puede ser casual, puede ser casual. Claro que sí. Significa que tiene la cultura de la solidaridad, de ayudar, de dar una posibilidad al otro. Y no es que van a otro país socialista, porque desgraciadamente no son muchos los países socialistas hoy en el mundo. Dan apoyo
Venezuela y Cuba, países capitalistas, países que son muchas veces que se ponen como enemigos. Eso significa que tenemos la cultura de la paz. Y eso es algo que tampoco han podido erradicar en estos 25 años y quizás ni siquiera en los próximos 30 y pico años que vengan de una revolución. Algunos se preguntarán, hablan de que se ha disminuido la inflación, la más baja en los últimos 20 años, hablan de mejorar la economía del país, la diversificación también productiva. Pero ¿cómo impacta esto en el venezolano? Vean esta historia. Esta es la cotidianidad en Venezuela. El dinamismo comercial se mantiene inalterable en Catia, uno de los barrios más poblados e importantes de Caracas. Compradores y vendedores desarrollan su jornada en normalidad. Totalmente normal, influencia mucha gente comprando, igualito la gente sale a comprar y en la calle peatonales están pobladas de personas comprando. Pues. Y mucho comercio. Mucho comercio, hay mucho comercio y la gente comprando. Compran normales, no compran nerviosos. Los venezolanos viven su día a día en medio de un ambiente de tranquilidad, sin tensiones, como algunas voces intentan hacer creer fuera de las fronteras. No, totalmente tranquilo, como es la rutina del venezolano. Ahorita estamos pendientes de nuevamente retomar lo que es la dinámica laboral, volver a clases, por lo menos yo soy un joven universitario, volver a la universidad. Creo que todo lo que se ha pintado es a través de redes sociales. Más bien los venezolanos están ansiosos de acompañar la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro en su nuevo mandato, pese a una campaña de desestabilización de sectores de la ultraderecha financiada por Estados Unidos. Es verdad que a través de redes sociales podemos ver distintos fake news de que en Venezuela están pasando cosas malas, que la gente está asustada, que todo está terrible, pero en lo absoluto. Todos están súper tranquilos, viviendo su vida con total normalidad y bueno, sobre todo con emoción y esperanza por lo que va a pasar el 10 de enero con la juramentación de nuestro presidente electo, Nicolás Maduro. Y es que en las calles hay expectativas de que en los próximos años el gobierno de Nicolás Maduro dé un fuerte impulso para mantener y ampliar la estabilidad económica del país, cuyo crecimiento en el 2024 fue del 8% según cifras oficiales. Lo que esperamos es la continuidad de lo que ha venido pasando en Venezuela. El año pasado, 2024, vimos un año que se notó en las calles la prosperidad, el avance significativo y bueno, la salida de lo que fue la crisis inducida que vivimos años anteriores. Nosotros esperamos que en este nuevo mandato, y estamos seguros de que así va a ser, bueno, Venezuela siga creciendo como ha venido haciéndolo económicamente, socialmente, políticamente. Pese a las ilegales sanciones, Venezuela logró profundizar un proceso de transformación de una economía dependiente de petróleo a una economía diversificada. Más que nerviosos, los venezolanos están ansiosos de ser testigos de la toma de posesión del nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, quien ganó los comicios el pasado 28 de julio y será juramentado por la Asamblea Nacional este viernes 10 de enero. Roberto Hugo Presa, Telesur, Caracas, Venezuela. Gracias, Roberto Hugo Presa. En este momento me encantaría ver la cara de Elon Musk, ¿no? O de Mark Zuckerberg, Bueno, que dice, dijo en ¿qué la pasó campaña con el electoral que algoritmo? él mismo vendría a poner el uniforme de naranja de Guantánamo a Nicolás Maduro. Lo dijo en la campaña electoral Elon Musk, que puso, por cierto, puso sus empresas, Starlink y sus redes sociales al servicio de la conspiración en Venezuela y hoy no aparece tampoco por ahí por el escenario. Pero aquí quiero compartirles un dato interesante que también se ha generado esta jornada, en medio también de esa narrativa que se ha viralizado en redes sociales, de una oposición, de una ultraderecha, de un espectáculo en Panamá, etcétera. Sale de la voz del canciller, ni nada más ni nada menos de Chile. Él se pronunciaba en torno a lo que podía pasar el 10 de enero, el viernes, que parece ser una suerte de pregunta del futuro, y eso es lo que señalaba. Vamos a ponerlo allí justamente en nuestro wall para poder compartirlo con ustedes. Esta es una entrevista televisada y hemos sacado un extracto y decía, a nosotros no nos corresponde reconocer ganadores de elecciones presidenciales en terceros países. Cuando le preguntaban si habría o no un gobierno paralelo en Venezuela, como se hizo en su momento con Juan Guaidó,
El canciller chileno decía, muchos países procedieron a reconocer a Guaidó y se generó una situación extraña en que se reconocía a un gobierno que no tenía la capacidad de controlar los asuntos de ese país, que no tenía un poder efectivo, un poder real, y por otra parte subsistía el régimen de Venezuela. Entonces la verdad es que no queremos repetir una experiencia como esa. Creo que es una declaración clave también esta jornada. Pero no solamente esto se desataba este día, también habló el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Aquí también lo vamos a colocar para poder reseñarlo. Con logo y todo, cualquier afirmación de que Estados Unidos está involucrado en un complot para derrocar a Maduro es categóricamente falsa. Esto es del Departamento de Estado. Estados Unidos sigue apoyando una solución democrática a lo que ellos califican una crisis política en Venezuela. Yo con esto prácticamente me gustaría cerrar, que dice que cualquier afirmación de que Estados Unidos estaría involucrado en un complot para derrocar a Maduro es categóricamente falsa. ¿Por qué hay un cambio? ¿Será que esto se debe a ese costo político y económico que en algún momento resultó de esa aventura de Juan Guaidó? Bueno, brevemente, pues es que estamos terminando. Mira, Estados Unidos cuando dice que no está participando es porque ya está participando. Es decir, ahí el viejo chiste de no podemos negar ni confirmar que sí estamos metidos en Venezuela. Se han capturado, y las informaciones que ha dado el ministro del Interior y el propio presidente durante el mismo día de hoy revelan que hay personajes de ciudadanía estadounidense, incluso de cuerpos de seguridad o de organismos de seguridad de Estados Unidos capturados en Venezuela. Pero eso está en desarrollo, no podemos especular sobre eso. Nosotros no tenemos ninguna razón para confiar en la palabra de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido el operador durante 25 años, ha mandado drones, ha financiado invasiones extranjeras, ha tratado de asesinar al presidente Chávez, ha tratado de asesinar al presidente Nicolás Maduro, nos ha impuesto sanciones. Y es un gobierno que está feneciendo. Le quedan 10 días a este gobierno. Entonces cualquier locura es esperable de un gobierno que se va y va a dejar el problema a la próxima administración. Entonces yo realmente como venezolano pues no tengo ninguna credibilidad en que Estados Unidos esté cambiando su posición, pero tengo la esperanza y la fe, que creo que la tiene en una parte de nuestro país, de que el señor Trump evalúe su fracaso durante los 4 años de su primera gestión, donde fracasó estrepitosamente en derrocar al gobierno de Venezuela, y asuma una posición un poco como la de Chile, de realismo político, de sensatez, y podamos reconstruir relaciones que Venezuela nunca se ha negado a tener, relaciones de respeto a la soberanía y de amistad y de cooperación con cualquier país, incluyendo los Estados Unidos. Luciano. Yo pienso que si no pronuncio bien alguna palabra con el equipo. Okay. Se dice en Italia, pienso también aquí, que el lobo pierde el pelo, pero no pierde el vicio. En este caso, los Estados Unidos es el imperio. Sabemos cómo es. Depende todo de la relación internacional y de la crisis que va a tener los Estados Unidos. Obviamente, si los Estados Unidos se pone con Trump en una posición de diálogo, también en la diversidad completa, la diferencia, estamos allá para hablar con todo. Yo pienso que nuestra tarea es estar allá y no tener algunos problemas y hablar. Pero es una cosa difícil porque esta crisis se está viendo, se resuelve, piensan de resolverla solo con el keynesianismo militar, con la economía de guerra y con la guerra militar. Es la crisis que determina la situación. No es una situación que se determina sola, es la crisis del capital y de toda esta función. Pero estamos aquí, nosotros continuamos siempre paz y tranquilidad y caminamos. Vamos, se decía el poeta, el camino se hace caminando. Se hace camino al andar. Exacto. Se hace camino al andar. Qué frase más hermosa también. Para cerrar esta noche de nuestro tercer programa especial de Venezuela Decide, rumbo a la juramentación del presidente Nicolás Maduro. Y como ya lo hemos visto, lo hará acompañado de cientos de ciudadanos que también están defendiendo eso. No solamente la paz, sino también el desarrollo de un país que sigue adelante pese a la adversidad. Esta es la Venezuela real, esta es la Venezuela profunda que ningún otro canal te va a contar. Gracias por acompañarnos y nos vamos con estas bellas imágenes que de alguna manera sirven para sentir esa sensación de una nación que está en absoluta paz, haciendo su vida cotidiana, compartiendo en cada lucecita que usted ve allí en la pantalla, es un hogar.
reunidos, compartiendo la cena, viendo televisión, abrazando a los suyos, viviendo esta temporada además de inicio de clases, quizás algunos haciendo la tarea. Esta es parte de esta nación suramericana. Esta es Venezuela. Será hasta mañana. Juramos por un futuro científico y tecnológico que brinde más soluciones al pueblo. Juramos por el desarrollo ético de la biotecnología y la inteligencia artificial al servicio de la patria. Juramos por la construcción de una Venezuela potencia científico-tecnológica. Nosotros seguimos con el presidente Nicolás Maduro rumbo al 2031. Venceremos. Yo juro con Maduro por el futuro.